Bueno, bienvenido. Muchas gracias por estar hoy día aquí. Muy buenas tardes a todos. Nuevamente les voy a recordar, por favor, que vayan apagando los micrófonos de forma de que no tengamos interferencia con las presentaciones. En nombre de la Pontificia Universidad Católica de Chile y del SENNAGEOMIN, el Servicio Nacional de Geología y Minería, queremos darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a este seminario online sobre el nuevo régimen legal de cierre de faenas mineras y garantías. Me presento, mi nombre es María Paz Pulgar, yo soy abogada y profesora de la Universidad Católica y hoy día voy a actuar como moderadora en este seminario. Queremos, en primer lugar, agradecer al SENNAGEOMIN, al Centro de Riesgos y Seguros de la Católica y al programa de... ¿Aló? Y al programa de Derecho Administrativo Económico de la misma universidad por abrirnos esta oportunidad para conversar sobre este nuevo régimen legal del cierre de faenas. Queremos agregar que además estamos ahora en agosto en el mes de la minería, ayer fue el Día del Minero, y es muy importante contar con este tipo de instancias para poder conversar con los actores de la industria sobre aquellos temas que apunten a crear escenarios propicios para incentivar la inversión y el desarrollo de la minería en nuestro país. Hoy día vamos a tener como expositores a los señores Alfonso Domeyko, quien es director nacional del SENNAGEOMIN, y Roberto Ríos, director del Centro de Riesgos y Seguros de la Universidad Católica. Asimismo, nos van a acompañar José Manuel Correa, jefe del Departamento Jurídico del SENNAGEOMIN, Felipe Curia, abogado del Ministerio de Minería, Carlos Molina, socio de Molina y Ríos Abogado y presidente MAFRE Chile, María de la Luz Berg, abogada y gerente comercial de Sport Seguros Generales, y Benjamín Pérez, socio del estudio jurídico Guerrero Olivos. Este webinar estará dividido en dos partes. En la primera, Alfonso Domeyko expondrá sobre el nuevo régimen legal y Roberto Ríos comentará sobre las nuevas garantías permitidas, enfocándose en particular en la póliza de seguro. Una vez finalizadas estas presentaciones, vamos a continuar con un conversatorio donde se va a incorporar el resto de los participantes. Respecto de la ley de cierre de faena, es importante recordar que las empresas mineras con capacidad extractiva que supera las 10.000 toneladas brutas mensuales por faena están obligadas a constituir una garantía que asegure al Estado el cumplimiento íntegro y oportuno de la ejecución del plan de cierre. El monto de esta garantía debe cubrir los costos de implementación del plan de cierre, incluyendo los costos de administración y las obras de seguimiento y control de poscierre. En julio de este año fue publicada la modificación al reglamento de la ley de cierre faenas, con lo cual entró en vigencia la modificación realizada el año pasado a esta norma. El principal cambio introducido fue la incorporación dentro de los instrumentos permitidos como garantía de las pólizas de seguro a primer requerimiento emitidas por compañías de seguro nacionales. Se espera que esta modificación libere unos 3.000 millones de dólares de caja a las compañías mineras, las cuales van a poder utilizar estos fondos como capital de trabajo, evitando de esta manera que queden inmovilizados. Los dejo entonces con don Alfonso Domeyko, director nacional del Servicio Nacional de Geología y Minería. Y además aprovechamos esta oportunidad para felicitarlo por el 40º aniversario que está celebrando el SENNAGEOMIN y enviamos a través de él un cariñoso saludo a todos sus funcionarios. Muchas gracias, María Paz. Quiero darle agradecimiento primero que nada al Centro de Riesgos de la Universidad Católica, al Centro de Derecho Administrativo de la Universidad Católica, a Roberto Ríos, que nos hizo esta invitación como profesor de la universidad, a ti, María Paz, como anfitriona y como moderadora de este conversatorio, y también desearle a todos los mineros que están aquí un feliz día. Ayer fue el día de San Lorenzo, en el norte de Chile hubieron lindas celebraciones, vimos en Iquique, en Antofagasta, manifestaciones muy bonitas de la profesión que se tiene a San Lorenzo, sobre todo en las zonas mineras del país. Así que ahora entrando de lleno en esta presentación, yo sé que hay una industria nueva que está ingresando en esta materia de la ley de cierre de faenas mineras, que es la industria de los seguros. Hemos tenido durante este último tiempo y desde que se aprobó la ley 21.169, que incluyó las pólizas de seguro como un instrumento de garantía válido para garantizar los planes de cierre,
una serie de reuniones, de consultas, de ley de lobby, por supuesto, en las cuales se nos han hecho preguntas de carácter muy general y algunas más específicas. Por lo tanto, mi presentación va en este sentido, para quienes nos escuchan, en este momento, de una manera bastante general, explicar primero en qué consiste la ley de cierre de faena, los planes de cierre, cuáles son las principales características de las garantías, cómo funcionan, para luego entrar en el tema de las auditorías de los planes de cierre, que es un tema muy consultado por las compañías de seguro que evidentemente requieren, ¿no es cierto?, ese tipo de información, para luego también finalizar analizando las infracciones a los planes de cierre, las causales para el cobro de las garantías, que también se entiende que es una materia muy interesante para las compañías de seguro, para finalmente también ver brevemente respecto a aspectos de la quiebra de las compañías mineras y cómo esto podría afectar a la garantía y cuál es la posición del fisco a través de Cernagiomin en esta materia de las quiebras. Así que, en primer lugar, permiso. Bueno, anda mostrándomelo, por favor, si puede. Eso. ¿No es cierto? Primero, tener presente que el plan de cierre corresponde a una norma sectorial de Cernagiomin que está regulada en la ley 20.551, la cual dispone que todas las faenas e instalaciones mineras en Chile, ya sean estas de la pequeña, de la mediana o de la gran minería, requieren para operar de forma previa un plan de cierre previamente aprobado por Cernagiomin. De modo introductorio, es importante recordar los objetivos de esta ley, la cual busca a través de un plan de cierre resguardar la vida, salud y seguridad de las personas y del medio ambiente, mitigar los efectos negativos de la industria minera, evitar el abandono de las faenas mineras después del cese de las operaciones, que es algo bien propio de esta actividad, asegurar la estabilidad física y química de los lugares en que se ha desarrollado la actividad minera, establecer garantías financieras que aseguren el futuro financiamiento del cierre efectivo de la faena e instalaciones mineras y crear un fondo de poscierre para el monitoreo y mantenimiento de las faenas cerradas. Por su parte, respecto al plan de cierre, su objeto consiste en una serie de acciones y medidas que se encuentran destinadas a integrar y ejecutar un conjunto de medidas y acciones destinadas a mitigar los efectos que se derivan del desarrollo de la industria extractiva minera, asegurar la estabilidad física y química de las instalaciones en conformidad a la normativa ambiental aplicable. Esto es muy importante, la estabilidad física y química no requiere mejoramiento, ¿no es cierto?, ni remediación. Otorgar el debido resguardo a la vida, a la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente. Y finalmente, a planificar de forma progresiva durante las distintas etapas del proyecto minero el cierre de cada una de las distintas etapas, en la medida que cese su explotación o bien ellas no requieran ser utilizadas o integradas al plan del desarrollo minero. Esto se refiere, ¿no es cierto?, a esta forma progresiva en evitar que el plan de cierre deje para el final de sus operaciones, ¿no es cierto?, toda la actividad relativa al cierre. La idea es que de forma progresiva, desde las primeras actividades, vaya incluyendo cierres progresivos de actividades, de áreas, de zonas, de instalaciones que ya no requieran ser utilizadas o no requieran ser explotadas. Respecto al plazo y la forma para otorgar las garantías, primero debemos recordar que la ley dispone que las faenas mineras cuya capacidad de extracción o beneficio de uno o más de sus yacimientos, señala la ley, sea superior a 10.000 toneladas brutas mensuales, deberá garantizar financieramente las obras y acciones que se incluyen en el respectivo plan de cierre. Por su parte, la garantía financiera, como estábamos señalando, busca asegurar el futuro financiamiento del cierre efectivo de la faena e instalaciones mineras al término de esa explotación o uso, y esta se calcula en función del valor presente de los costos del plan de cierre, vale decir, requiere una valorización efectiva con precios reales del plan de cierre en relación a la vida útil de la faena minera. Así, de esta manera, el monto de la garantía dependerá del periodo dentro de la vida útil en que se encuentre esa faena. De esta lámina podemos ver claramente que al primer año el monto corresponde al 20% del valor presente de los costos del plan de cierre. O sea, vale decir, el primer año es bastante pesado para la compañía, ¿no es cierto?, en cuanto a tener que garantizar ese monto del total. Entre el segundo año
y los 2/3 de la vida útil, o los 15 años, dependiendo de la vida útil y de cuál hipótesis se genere primero en el tiempo, si esos 2/3 de la vida útil o los 15 años, pensando en que hayan proyectos que tuvieran un periodo inferior a los 15 años, el monto del 80% del remanente del valor presente se calculará de forma proporcional y a prorrata por cada año de vida que le reste para el cierre. Y luego lo anterior, por supuesto, el monto de la garantía será igual al valor presente de los costos del cierre hasta la obtención del certificado definitivo de cierre. En cuanto a los instrumentos que son elegibles o que la ley permite, estos evidentemente se han clasificado en 3 tipos de acuerdo a la garantía que ofrecen, a la estabilidad, a la certeza que ofrecen y a la liquidez que le ofrecen, ¿no es cierto?, al Estado como garantista, ¿no es cierto?, del cumplimiento final del plan de cierre. En primer lugar, nos encontramos con los instrumentos tipo A1, que son los certificados de depósito a la vista, certificados de depósito de menos de 360 días, boletas de garantía bancaria, que es la más utilizada, lo vamos a ver, cartas de crédito stand-by y la póliza de seguro de garantía, que es el nuevo instrumento que agrega la ley 21.169, que fue, ¿no es cierto?, publicada el año pasado en el mes de julio y que hace pocos días, en el mes de junio, salió su reglamento, fue aprobado su reglamento, que es el que permite que puedan operar las pólizas de garantía. Luego nos encontramos con instrumentos de tipo A2, que son instrumentos financieros de captación y deuda regulados por el decreto ley 3.500, que es el que regula la administración de la AFP. Y tenemos como instrumentos tipo A3, otro tipo de instrumentos, por supuesto, pero que tienen, por supuesto, menos liquidez. Uno, tenemos la cesión de contratos de venta celebrado por productor con ENAMI u otro proveedor comprador de minerales. Es una situación un poco de laboratorio. Hemos tenido, pese a que resulta o suena bastante atractivo, en la práctica no lo hemos tenido solo una oportunidad esta como garantía. Prenda sobre el retorno de exportación de producción y fianza solidaria a un socio controlador con clasificación de riesgo de al menos A nacional o equivalente internacional anualmente certificada. Esta fianza solidaria en la legislación peruana entendemos que también es utilizada como, no tiene esta calificación, pero sí de una manera más general. Respecto a la póliza de seguro de garantía, les puedo señalar que la ley 21.169, que fue dictada en el mes de julio y que modificó la ley 20.551, tenía por finalidad incluir un nuevo instrumento financiero con que garantizar los planes de cierre, así como con el fin de facilitar una mayor liquidez a las compañías mineras que debían contar con instrumentos que requerían una utilización de grandes líneas de crédito para su otorgamiento. De esa manera se reguló la posibilidad de garantizar estos planes de cierre con pólizas de seguro, pero con ciertos requisitos que aseguraran una inmediata liquidación en caso de incumplimiento del plan de cierre. Aquí generalmente vemos que tienen problemas las compañías de la mediana minería, aquellas que son que tienen una producción mensual inferior a las 500.000 toneladas, ya que al mantener boletas de garantía requieren, ¿no es cierto?, ocupar líneas de financiamiento que influyen, como señalaba María Paz Pulgar en un inicio, de manera directa en su liquidez y de alguna manera también afectan su continuidad operacional. Por lo tanto, entendemos que esa fue la finalidad de esta ley que fue tramitada durante el año 2019. Las principales características de esta ley es que se requiere un condicionado general que haya sido incorporado al depósito de pólizas de la Comisión de Mercado Financiero. Este condicionado general es previamente aprobado por el CERNAGIOMIN mediante una resolución. Esto se realizó el 23 de junio de este año 2020 a través de la resolución 1042 y luego publicado en el Diario Oficial unos días después. Y el texto de la póliza, esto está en la ley de esta manera expresa y se discutió bastante en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados y en el Senado también se discutió de esta manera, no podrá contener ninguna limitación para su cobro y posterior pago, siendo suficiente la mera notificación del requerimiento de pago del servicio al asegurador. Vale decir, en este caso no habría un liquidador de seguros, como es, ¿no es cierto?, la metodología o el instrumento de póliza, ¿no es cierto?, en general. Así basta con la mera notificación de requerimiento de pago del servicio para que la compañía deba liquidar y pagar, ¿no es cierto?, el monto asegurado.
Como requisito general debe ser emitido por compañías de seguros nacionales con clasificación de riesgo al menos BBB o superior. Respecto a estas pólizas, Roberto Ríos se va a referir a ella en mayor profundidad. Ya tenemos 2 casos, pese a que el reglamento salió, como les señalaba, hace un poco más de un mes, ya tenemos 2 compañías mineras en que han garantizado a través de estas pólizas. Así que yo creo que es una buena noticia, que es un instrumento que va a tener una buena llegada y van a ser las compañías interesadas en tener en acceder a este tipo de instrumentos. Respecto a los plazos y la forma de otorgar las garantías, solo señalar aquí brevemente que, como vemos en este cuadro, la ley dispuso porcentajes respecto de los cuales está permitido garantizar según los instrumentos que hemos señalado, lo cual busca básicamente disminuir el riesgo para el Estado y para el país finalmente, respecto de la calificación de cada uno de estos instrumentos. Así, ustedes pueden ver en el gráfico cómo durante el primer tercio del plazo de constitución de la garantía está permitidos al menos un 60% en instrumentos A1, luego un máximo de un 40% en A2, instrumentos A2, y un máximo de 40% en instrumentos A3. Y luego, en el segundo tercio, se disminuyen los porcentajes de los instrumentos que representan una menor liquidez o mayor certeza tal vez para el mercado, y en el tercer, ¿no es cierto?, los instrumentos se remite al A1, vale decir, en ese caso el legislador, ¿no es cierto?, de alguna manera prefirió los que presentaran una mayor liquidez. En nuestro caso tenemos, ¿no es cierto?, y lo que nos interesa en esta presentación, las pólizas de seguro estarían dentro de esa A1, para tenerlo presente. En cuanto a cómo se ha distribuido el mercado, esto es bien interesante tener claro que respecto a la gran minería, contamos hoy día con 43 faenas que representan un 27% del total, y la mediana minería tiene 119 faenas representando el 73%. Ahora, en cuanto a los montos, ¿no es cierto?, lógicamente, de acuerdo a los niveles de extracción, de producción de cada una de estos segmentos, la gran minería mantiene en este momento 2.765 millones de dólares en garantías financieras, y la pequeña minería representa 394 millones de dólares con un 12%. Es interesante ver, ¿no es cierto?, la proporción entre ambas dos y el mercado que se abre con esto. Dentro de estos planes, ¿se puede avanzar? Sí. Dentro de los planes, ¿no es cierto?, podemos señalar hoy día que el total el monto que tenemos hoy día garantizado son 3.159 millones de dólares. Y estas se reparten, como pueden ver ustedes en el cuadro, de boletas de garantía tenemos 36.000, están UF, perdón, 36.000 UF, por supuesto, 36 millones de UF, perdón, yo soy abogado, así que los números se me confunden un poco. 43%, tenemos las cartas de crédito stand-by, tenemos también un porcentaje importante, el 56%, y otros tenemos ahí un 0,05% que corresponde a las pólizas. Eso lógicamente, ¿no es cierto?, tenemos también certificado de depósito a la vista, tenemos una prenda, pero son residuales, ¿no es cierto? Lo principal hoy día son estas cartas de crédito stand-by y las boletas de garantía, lo cual es interesante ver cómo va a modificarse esto en el futuro. Respecto a la proyección que hacemos como Senagiomin respecto al mercado y a las garantías financieras que van a tener al año 36, va a llegar a un monto de 7.500 millones de dólares. Y esta proyección la realizamos utilizando información de los planes de cierre actualmente aprobados por el servicio. Y esta proyección, por supuesto, va a ir variando en el tiempo de acuerdo en función de la actualización y presentaciones de nuevos planes de cierre. Pero respecto a la fotografía, por así decirlo, que tenemos hoy día, el año 2020, esa es la proyección del mercado de estas garantías al año 36. Hay un tema que es muy recurrente y interesa mucho, sobre todo a las compañías de seguro, que es respecto a la auditoría o las actualizaciones de planes de cierre. Aquí podemos señalar que en las auditorías tienen por objeto certificar al Senagiomin la adecuación y el cumplimiento del plan de cierre, así como la sujeción a su programa de ejecución, de manera de velar por su implementación y avance efectivo en relación al proyecto minero específico, de acuerdo al plan de cierre aprobado.
Conforme al reglamento de la ley, el plan de cierre es adecuado cuando las obras, las medidas y las actividades que están contempladas en el plan de cierre se ajustan a las condiciones presentes en cada una de las instalaciones que constituyen la faena minera y estén a su vez conforme a sus riesgos asociados. Eso es muy importante, necesito que estén conforme a los riesgos que fueron evaluados. Por otra parte, el plan de cierre se está cumpliendo cuando su implementación se realiza oportunamente en conformidad a la programación aprobada en el respectivo plan de cierre y las obras, medidas y actividades sean ejecutadas de acuerdo a las exigencias técnicas previamente aprobadas. Se debe tener presente también que en este aspecto que la ley dispone que estas auditorías deben ser realizadas por un auditor externo a la compañía minera, respecto del cual se disponen varios requisitos que aseguran su independencia, no tener relación laboral, no tener ningún pariente de ciertos grados, trabajando, ¿no es cierto?, tener relación comercial con la compañía minera y deben estar inscritos previamente en un registro ad hoc que lleva el SERNAGIOMIN para ello. En cuanto a los tipos de auditoría de planes de cierre, contamos con una obligatoria, que es la que corresponde cada 5 años realizar a las compañías mineras, y esta auditoría, más allá de buscar, ¿no es cierto?, esta obligatoria, una sanción a un incumplimiento, lo que busca es la adecuación de ese plan de cierre a la realidad operacional y a los riesgos operacionales que se van generando durante el desarrollo del proyecto minero. Puede ser, ¿no es cierto?, que haya habido una planificación, pero esa planificación en el tiempo, por diferentes motivos, ¿no es cierto?, sufra ciertas alteraciones o ciertas, no voy a decir una desviación porque suena, ¿no es cierto?, a no seguir las normas, sino que se han adoptado nuevas decisiones de acuerdo al plan de desarrollo en que es necesario, ¿no es cierto?, volver a actualizar ese plan de cierre. Existen también las auditorías extraordinarias que pueden ser definidas por el SERNAGIOMIN en caso de que se haya una inadecuación del plan de cierre respecto a que haya detectado el SERNAGIOMIN de acuerdo a los riesgos, de acuerdo al desarrollo del proyecto minero, o cuando derechamente se detecte o se intuya, ¿no es cierto?, un incumplimiento evidente del plan de cierre. Ahí el SERNAGIOMIN podría exigir una auditoría extraordinaria. Todas estas auditorías son siempre bajo ese régimen de un auditor externo y a cuenta de la compañía. Otra vía es la solicitud voluntaria de auditoría que puede realizar la compañía minera. Esa es una auditoría que puede realizar ella, la financia, ¿no es cierto?, y ella la hace a su requerimiento para seguramente, ¿no es cierto?, con temas de financiamiento, pero es auditoría voluntaria. Y finalmente tenemos la auditoría final, que es aquella que es el trámite previo que se requiere, que requiere la ley antes de conseguir, ¿no es cierto?, el certificado de cierre definitivo. Esa es la última definitiva para tener el certificado de fondo poscierre para hacer previo al aporte del fondo poscierre y previo, ¿no es cierto?, a eximir ya a la compañía minera de su total responsabilidad respecto al plan de cierre. Vamos. Respecto a esta lámina, nosotros acá hemos señalado que respecto a las reducciones de garantías como efecto del cumplimiento del plan de cierre, hay que tener claro que las garantías pueden ir disminuyendo, se pueden ir reduciendo en la medida que haya un cumplimiento del plan de cierre. Y esto tiene que ver también con la progresión de la aplicación del plan de cierre durante el desarrollo minero, en el sentido de que en la medida que se vayan cerrando, de acuerdo a un plan de cierre, cierta zona, ¿no es cierto?, o funciones que ya no requieran ser incluidas dentro del plan de cierre, se podrán ir liberando. ¿De qué manera? El artículo 28 de la ley y el 31 disponen que una vez iniciada la ejecución de la fase de cierre, se puede solicitar la liberación de hasta un 30% de la garantía constituida. Lógicamente que va a ser proporcional si es que hay un área solamente, ¿no es cierto?, en el caso de que haya un cierre progresivo. Ejecutado la totalidad de los hitos permanentes y significativos del plan de cierre, se puede requerir una liberación del 30% adicional, y una vez que se tenga el certificado de cierre total, que puede ser parcial también, ¿no es cierto?, respecto a esa área, se obtiene la devolución del 40% de la garantía. De esa manera se busca con las dos primeras entregas de estos 30% hasta con un máximo del 60%, poder alivianar de alguna manera el peso de la compañía minera en cuanto a los gastos que debe hacer para consumar el cierre y cumplir con sus obligaciones establecidas en su instrumento.
Respecto ahora a los incumplimientos, ¿no es cierto?, a las infracciones, lo otro era, ¿no es cierto?, un beneficio por los cumplimientos. Esto es respecto a las infracciones, que también es una materia que ha sido muy consultada. Podemos decir, ¿no es cierto?, que es una infracción a la ley cuando se manifiesta en alguna de las causales del artículo 40 que están establecidas en la ley. Y estas son, las dos primeras son un poco difíciles de pensar, ¿no es cierto?, cuándo se podrían suceder incumplimientos del plan de cierre que causen directamente la muerte o lesión grave de una o más personas, o incumplimiento del plan de cierre que causen un daño. Nosotros lo vemos más bien en faenas de la pequeña minería, ¿no es cierto?, en que hubieran faenas abandonadas que pudieran causar algún tipo de accidente. Bueno, en la grande también, yo creo que ejemplos pueden haber muchos, pero no es fácil pensarlo, sobre todo en la grande, que es más difícil el acceso a la faena. Luego tenemos el abandono total o parcial de la faena. Aquí, ¿no es cierto?, hay que tener presente que el abandono, de acuerdo a la ley, es el acto por el cual la empresa minera cesa sus operaciones sin cumplir con las obligaciones que impone la ley. Y, por supuesto, la obligación nuclear de esta ley es el plan de cierre. Por lo tanto, este abandono tiene que ser calificado por Senajomín. No hay que confundir el abandono con una paralización. Nosotros, por ejemplo, en el caso del COVID-19, dictamos una resolución, una guía, en la cual se regula la forma en que debe realizarse una paralización por efecto del COVID, con un plazo determinado, ¿no es cierto?, y tomando una matriz de riesgo que incluya las posibilidades, es más enfocado en materia de seguridad minera, más que en plan de cierre. Pero lo que busca, ¿no es cierto?, es evitar confundir el abandono con esa paralización. Y también hay otro tipo de paralizaciones, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley durante la operación de la actividad, ¿no es cierto?, de la explotación minera, referidas también a mantenciones o paralizaciones, ¿no es cierto?, parciales, pero que no dicen relación con el abandono. No cumplir, está muy importante, no cumplir dentro de plazo y la forma establecida en la ley con las obligaciones específicas, acciones concretas o parte de las medidas establecidas en el cierre. Esto es un infraccional específico y en directa relación al cumplimiento del plan de cierre, y es el que habitualmente utilizamos cuando existe un incumplimiento. Luego tenemos no constituir o no poner a disposición del servicio la garantía financiera y no mantener la suficiencia e integridad de la garantía. Estas dos infracciones, la letra G y la letra H, son incumplimiento de las obligaciones del plan de cierre en relación a las garantías financieras. Es importante esto, dado que las empresas que no cumplen con poner a disposición las garantías en el tiempo, de acuerdo a esta ley, son sancionadas por el servicio. Hay una multa que es de 10 UTM por día de infracción, con un máximo de 10.000 UTM. Como comentario, ¿no es cierto?, general a este procedimiento, es un procedimiento que estamos, podría decir yo que un poco binario, ¿no es cierto? Yo creo que hay dentro de otras leyes procedimientos con mayores niveles de sofisticación que permiten adecuar el incumplimiento de acuerdo a otras normas constitucionales, ¿no es cierto?, a la proporcionalidad me refiero. Esta norma, este sancionatorio tiene algo de binario, ¿no es cierto?, cumple o no cumple, y si no cumple yo lo multo con una multa, con una sanción pecuniaria, que tampoco distingue entre los tipos de actividad o de rango de actividad minera, son grandes, pequeñas o medianas. Es una materia a regular de mejor manera en una próxima modificación legal, pero eso es lo que tenemos hoy día. Y respecto a las causales de cobro de garantías financieras, que también es una pregunta muy recurrente, hemos tenido muchas preguntas de esto, podemos señalar que el incumplimiento del plan de cierre también puede ser constitutivo del cobro de las garantías financieras, de acuerdo a las causales definidas en el artículo 44 de la ley. Esta facultad es sin perjuicio de la potestad sancionatoria y, por tanto, no constituye un non bis in idem si se impulsa por el servicio las dos simultáneamente, vale decir, infraccional y cobro de garantía. Lo anterior porque el cobro de la garantía evidentemente no es una sanción, sino que es, ¿no es cierto?, el ejercicio de una facultad para asegurar el cumplimiento del plan de cierre. Ahora, respecto a las causales que establece el artículo 44, se refiere, son dos, dice la falta de implementación total del plan de cierre o sus actualizaciones, y la segunda, la falta de implementación parcial o implementación inadecuada o inoportuna del plan de cierre. Esto busca, puede ser constatado, ¿no es cierto?, estas infracciones a través de, o bien de una fiscalización por parte de Senajomín, o a través también de un informe de auditoría. Y acá el incumplimiento se refiere a medidas o actividades materiales del plan de cierre,
para lo cual es esencial el cronograma de actividad. Eso es bien importante, ¿no es cierto?, las medidas o actividades del plan de cierre. De acuerdo al procedimiento señalado en el artículo 44, tiene un procedimiento bastante complejo. Complejo me refiero a fuerte o sofisticado, ¿no es cierto?, en cual hay una fiscalización, una declaración de incumplimiento por parte del SENAGEOMIN, la cual puede ser requerida, ¿no es cierto?, primero administrativamente, luego un recurso judicial a la Corte de Apelaciones respectiva, y luego que esté ejecutoriada la resolución podrá ir a cobro, y luego con esos dineros el servicio deberá, ¿no es cierto?, licitar un servicio de obra, ¿no es cierto?, de plan de cierre. Y la última que me quería referir, y por el tiempo, ¿no es cierto?, no tenemos mucho más para señalar, es que es respecto a la situación de la quiebra de las empresas mineras, ¿no es cierto? Aquí es importante señalar primero que nada que, de acuerdo a la ley, la quiebra de la empresa minera no constituye por sí una causal para el cobro de las garantías. Toda vez que realizada la liquidación, la compañía puede continuar con el giro y el desarrollo del proyecto minero, debiendo el nuevo adquirente, eso sí, enterar las respectivas garantías, las nuevas garantías de acuerdo al plan de cierre para poder operar. Vale decir, ¿no es cierto?, las compañías mineras, los desarrollos mineros, muchas veces, a diferencia de otra industria, su capital, ¿no es cierto?, su mayor activo está en las reservas que contiene. Por lo tanto, una quiebra no necesariamente, ¿no es cierto?, significa el fin de este emprendimiento. Ahora, no obstante eso, esta circunstancia eventualmente sí puede ser considerada por el servicio, por ejemplo, para el caso en que una empresa minera incumpla con alguno de sus compromisos establecidos en el plan de cierre y teniendo constituidas garantías financieras sea declarada liquidación. Tenerlo claro esto. También se debe tener presente que, de acuerdo al artículo 35 de la ley, hay un tema que es muy importante: el costo, en caso de la declaración de la liquidación, el costo total del plan de cierre constituye un crédito de primera clase de lo señalado en el número 9 del artículo 2472 del Código Civil. Con ese crédito, el servicio participa en las juntas de acreedores y tiene derecho preferente, al igual que los créditos fiscales por impuestos, y en general se paga después de los gastos por continuidad de giro y créditos laborales. Aquí participamos como servicio, como SENAGEOMIN, en varias quiebras, y somos un acreedor más, ¿no es cierto? Somos un acreedor más. En dos de ellas, por lo menos, debiera, ¿no es cierto?, continuar la operación. Bien, tres, yo creo que las tres debiera continuar la operación y volverse a activar las garantías. Por lo tanto, yo creo que podría tener alguna regulación un poco más específica en este caso, que también lo estamos estudiando, pero funciona, ¿no es cierto?, hoy día el caso. Así que muchas gracias, María Paz. Esta es nuestra presentación y esperamos poder resolver dudas o conversar, ¿no es cierto?, en nuestro conversatorio. Muchas gracias, Alfonso. ¿Aló? Sí. Ahí sí. Muchas gracias, Alfonso, por tu clarísima explicación. Y vamos entonces ahora a continuar con la presentación de Roberto Ríos, quien es director del Centro de Riesgo y Seguro UC. Roberto, estás con el micrófono silenciado. Ahora sí, perdón. Ahí sí. ¿Se escucha bien? ¿Y se ve ahí la presentación? Sí. Ahora sí. Bueno, disculpen, quisiera agradecer en primer lugar al SENAGEOMIN por haber aceptado nuestra invitación a coorganizar este seminario que tiene por objeto revisar los aspectos generales de la nueva ley de cierre de faenas mineras. También, por supuesto, agradecer a María Paz Pulgar por acompañarnos esta tarde, así como a todos los demás participantes que van a incorporarse en el conversatorio. Nosotros vamos a hacer una revisión muy general y panorámica que está orientada fundamentalmente a hacernos cargo de los aspectos centrales del seguro de garantía. Vamos a hacer una revisión general en el contexto de la ley 20.551, después una revisión general muy panorámica sobre el seguro de garantía conceptual y su regulación. Vamos a revisar este seguro de garantía, sus particularidades, el riesgo asegurado, el tipo de cobertura en el contexto de la ley 20.551.
Revisaremos también las cláusulas, o vamos a enfatizar la relevancia de las cláusulas que contiene el texto por 120, 200, 104 depositado en la Comisión para el Mercado Financiero, y luego veremos algunas consideraciones generales. Como primer punto, respecto del contexto en que se encuentra este seguro de garantía, primero tener en cuenta que se contextualiza la obligación legal de la empresa minera de constituir a favor del servicio una garantía que asegura al Estado el cumplimiento íntegro y oportuno de la obligación de cierre. ¿Ya? Como ya adelantó Alfonso Domeyko, el artículo 52 de la ley introduce como documento o instrumento elegible como garantía adicional a la boleta de garantía bancaria en calificación A1, las cartas de crédito stand-by, los certificados de depósito, este especial instrumento que se denomina seguro de garantía. El seguro de garantía debemos tener en cuenta en primer lugar que se trata de un contrato de seguro. Este seguro de garantía, particularmente el que regula y el que recoge y acepta la ley 20.551, es un seguro de garantía a primer requerimiento, y esa es una de las características que ya enfatizó Alfonso y que es muy importante, de tal manera que vamos a profundizar en algo de ello más adelante. El cuarto punto a considerar muy importante también es que el riesgo asegurado, es decir, el riesgo transferido y asumido por la compañía de seguros, se identifica con la declaración de incumplimiento de la obligación legal del plan de cierre, y eso es muy importante, y fue un punto que fue bastante discutido durante la elaboración de la póliza que está incorporado al depósito de pólizas de la Comisión para el Mercado Financiero. Y finalmente también muy importante y muy relevante que este seguro, en concreto la póliza que revisaremos, contiene una cobertura por reclamación o claims made, como se denomina en la práctica de los seguros. En cuanto al seguro de garantía desde el punto de vista conceptual o regulación para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de instrumento, hoy día el seguro de garantía tiene un reconocimiento de una regulación legal expresa en el artículo 582 del Código de Comercio y entiende que es un seguro de daño que tiene por objeto indemnizar al asegurado, en este caso al servicio, los daños patrimoniales sufridos por el incumplimiento por parte del tomador o del afianzado de sus obligaciones legales o contractuales, en este caso identificada con las obligaciones contenidas en el plan de cierre. Intervienen generalmente tres partes, ¿ya? El contratante o tomador o afianzado, que sería la empresa minera, quien gestiona el interés asegurable, un interés asegurable ajeno y el riesgo asegurado finalmente a favor del servicio, ya celebrando, tomando un contrato de seguro de garantía primer requerimiento con una compañía de seguro que debe cumplir los requisitos que ya adelantó y detalló Alfonso Domeyko. Esas son las particularidades generales de esta garantía denominada contrato de seguro de garantía, que está regulado en nuestro Código de Comercio. Este seguro de garantía también creo que es importante dejar asentado que nuestro ordenamiento jurídico hoy día, al reconocerlo, lo ubica dentro de la categoría de seguros de daños y seguros patrimoniales, y eso nos permite identificar cuáles son las normas que rigen este especial contrato. En concreto, los artículos 582 y 583 del Código de Comercio, además de todas las normas de la sección primera del título octavo del libro segundo del Código de Comercio, artículos 512 y siguientes. ¿Ya? Y en consideración a su característica de seguro de daños, también se le aplicarán en lo pertinente los artículos 545 y siguientes del Código de Comercio, que están ubicados en la sección segunda del título octavo del libro segundo del Código, partiendo, y muy importante, partiendo por el artículo 550 del Código de Comercio, que consagra el principio de indemnización. Y eso es un punto muy importante dejar asentado, porque este es un contrato de seguro que debe regirse siempre en base a este principio. Es decir, si bien se trata de un seguro, como veremos adelante, a primer requerimiento, que tiene particularidades muy especiales, siempre existe esta limitación del principio de indemnización, porque es un seguro que tiene por objeto, como lo define el artículo 582, indemnizar al asegurado de los perjuicios patrimoniales que sufra por el incumplimiento de una obligación legal o contractual. También tener en cuenta, muy importante, el oficio circular 972, emitido por la ex Superintendencia de Valores y Seguros, hoy Comisión para el Mercado Financiero, que es un oficio circular que emitió la Superintendencia y que refuerza la particularidad de seguro de garantía a primer requerimiento, cuando el seguro de garantía tiene esta particularidad. No todos los seguros de garantía son seguros a primer requerimiento. Debe explicitarse
que son seguros a primer requerimiento para que operen de la manera que la ley lo establece. Y en este sentido, quisiera enfatizar este punto y la relevancia y la importancia que tiene entender que este seguro de garantía que hoy día está plasmado en una póliza depositada en el depósito que para tales efectos lleva a la Comisión para el Mercado Financiero, es un seguro a primer requerimiento. Y que sea un seguro a primer requerimiento, un seguro de garantía a primer requerimiento, quiere decir que efectuado o requerido el pago de la indemnización o de la suma asegurada que está contenida en el condicionado particular del seguro, la compañía, ya por regla general, debe pagar, ya, en el plazo que establece la póliza, sin que pueda oponer excepciones que provoquen una traba en el pago finalmente o condicionen o puedan diferir el pago, y así lo establece expresamente el artículo 583 del Código de Comercio. Ahora, si es el primer requerimiento, en consecuencia, ya, este seguro tiene las siguientes particularidades y características. ¿Ya? Se asimila a aquellas garantías atípicas que son calificadas como paga y después demanda, es decir, ya, si la compañía aseguradora ya, tiene algún reparo, debe pagar y después discutir el pago, pero debe pagar una vez que el asegurado, en este caso el servicio, ya requiere el pago de la suma asegurada, ya, que esté contenida en el condicionado particular concreto. Y como consecuencia de lo anterior y como regla general, ¿qué no procede finalmente, entendiendo que este seguro es el primer requerimiento? Primero, la oposición de excepciones tanto de la relación jurídica subyacente, es decir, la relación jurídica que en concreto pueda vincular a la minera con el Estado y con el servicio, y finalmente las excepciones derivadas del propio contrato de seguro. Ese es el primer punto, ya, que hay que tener en cuenta y que es propio de estos seguros de garantía de primer requerimiento. Y la segunda característica muy importante, que ya fue enunciada previamente por Alfonso Domeyko, es que no procede la liquidación previa del siniestro denunciado en los términos que establece el artículo 61 del decreto con fuerza de ley 251 y que está regulado en específico en el decreto supremo 1055, que contiene el reglamento sobre auxiliares del comercio de seguro, que regula a los liquidadores de seguro y que contiene un procedimiento especial de liquidación. Entonces es muy importante tener en cuenta esta particularidad del seguro garantía que ha sido adicionado e incorporado como una garantía del cumplimiento de la obligación de plan de cierre. Es un seguro a primer requerimiento con las características que he mencionado recientemente. La segunda particularidad muy importante de este seguro, de esta póliza, que está recogida en el POL 120-200-104, es que contiene una cobertura por reclamación, lo que quiere decir que hay una delimitación cualitativa del riesgo de la cobertura, en el sentido de que la compañía de seguro está obligada a pagar la indemnización o la suma asegurada respecto del siniestro ocurrido y reclamado durante la vigencia del seguro. Esa es la particularidad que tiene una cobertura por reclamación respecto de aquellas contratos de seguro o pólizas que tienen ya las coberturas por ocurrencia, ya, que otorgan un amparo o cobertura respecto o en relación a la ocurrencia del hecho que configura el riesgo que ha sido traspasado a la compañía aseguradora en concreto. Esto es uno de los puntos ya centrales que vamos a revisar ahora en detalle, ya en correlato o en convergencia con esta póliza que ha sido incorporada al depósito de pólizas de la Superintendencia de Valores y Seguros. Esta póliza, como ya he referido, la 120-200-104, ha sido aprobada por resolución exenta del servicio del Senagiumín, fue depositada por la Asociación de Aseguradores de Chile, ¿ya? Y no obstante, que en determinados supuestos, probablemente en todos los casos se pueda tratar en razón del monto de la prima de grandes riesgos, quizás ahí María Luz nos podrá orientar un poco más sobre este tema, se celebra mediante la integración de un condicionado general predispuesto que está depositado en la Comisión para el Mercado Financiero y con un condicionado particular, ¿ya? Respecto a la póliza en concreto, ¿cuáles son las cláusulas más relevantes a mi juicio y que de alguna manera permiten asentar esta convergencia entre la ley, ¿ya? Y el documento o el instrumento predispuesto que está incorporado al depósito? Primero, respecto al riesgo asegurado,
ustedes pueden ver aquí la concordancia de las normas, no las voy a detallar evidentemente, entre la ley 20.551, el reglamento, las normas del Código de Comercio y las cláusulas que están contenidas en esta póliza. La cláusula tercera sobre cobertura, que garantiza el cumplimiento íntegro y oportuno por parte del afianzado del seguro de la obligación legal de ejecutar el plan de cierre aprobado por el asegurado, esto es el servicio, según resolución exenta individualizada de las condiciones particulares en conformidad a la ley. Y luego, esta cláusula tercera sobre cobertura debemos, ¿no es cierto?, leerla ya en conjunto con la cláusula sexta sobre vigencia de la póliza, que establece que esta póliza cubre o asegura todos los incumplimientos de planes de cierre declarados por el asegurado, declarados por el servicio durante la vigencia de este seguro, con independencia del hecho que lo motive, y con esto queda reforzado o asentado esta cobertura por por reclamación que ya he referido con anterioridad. Y claro está, ya debemos entender que estas cláusulas ya tienen una clara concordancia y correlato con el artículo 44 de la ley, ya que dispone resolución fundada del servicio que declara el incumplimiento del plan de cierre, y por su parte esta póliza o el texto de esa póliza que establece una cobertura por los incumplimientos de planes de cierre declarados. Y esto es muy importante dejarlo asentado para entender que hay un correlato, ¿no es cierto?, consistente entre las normas contenidas en la ley 20.551, el reglamento, el Código de Comercio y el texto de la póliza. A primer requerimiento, ya señalamos qué significa primer requerimiento, ¿ya? Paga y después demanda. La compañía de seguro no puede oponer excepciones y no puede someter la reclamación del servicio al procedimiento de liquidación y ajuste que establece el artículo 61, el decreto con fuerza de ley 251 y el decreto supremo 1055. Es importante tener en cuenta ¿ya? Que la cláusula octava sobre pago de indemnización y la cláusula quinta sobre obligaciones del asegurado posterior al pago de la indemnización tienen, ¿no es cierto?, este correlato no solamente con la ley 20.551, sino que especialmente con el artículo 583, inciso final del Código de Comercio, que consagra en nuestro ordenamiento jurídico estos seguros a primer requerimiento. Ustedes pueden ver aquí la lámina, ya el texto contenido en la cláusula octava, que de alguna manera en conjunto y en lectura con la cláusula quinta nos permiten concluir que es una póliza donde la particularidad del primer requerimiento está, a mi juicio, bastante reforzada. Luego, y el otro punto que a mi juicio es relevante y muy importante en el análisis y revisión de esta póliza es que contiene ya una cobertura por reclamación. Esta cobertura por reclamación ya consiste fundamentalmente en que ya este seguro ampara, protege o confiere una cobertura por todos los incumplimientos de planes de cierre declarados por el asegurado durante la vigencia de este seguro, ¿ya? Esto es otra de las particularidades que creo que son importantes de destacar. Además, ya se trata de una condición bastante innovadora, porque estas coberturas por reclamación o claims made generalmente son coberturas que están vinculadas o asociadas a seguros de responsabilidad civil, pero por la particularidad del riesgo asegurado en este caso, ¿ya? Se estimó que era relevante tanto de la perspectiva del servicio, es decir, del asegurado, como de la perspectiva de la industria aseguradora, contener una cobertura, ¿no es cierto?, por reclamación o claims made, como la que se describe ya en la cláusula sexta del POL 120-200-104. Entonces, para terminar y dejar espacio a nuestro conversatorio, ya algunas consideraciones finales. Primero, esta ley 20.551 contempla como instrumento de garantía elegible los seguros de garantía, que ya es un avance importante. Yo creo que va a tener un impacto positivo, no solamente en la industria minera, sino que también va a tener un impacto positivo en la industria de los seguros. Como segundo punto, es un seguro que se suscribe sobre la base de condiciones generales predispuestas e incorporadas al depósito de pólizas que lleva la Comisión para el Mercado Financiero, en concreto el POL 120-200-104, que ustedes pueden acceder porque se trata de un depósito de acceso público.
Tercero, se trata de un seguro de garantía a primer requerimiento, ¿ya? Tanto por disposición normativa como contractual, ¿ya? Y en ello hay una convergencia entre la norma, es decir, aquellas normas contenidas tanto en la ley 20.551, en el reglamento, en el Código de Comercio y el texto del POE, que es muy importante tenerlo en consideración, ya, para que no exista ninguna nueva duda ni ninguna discusión que efectivamente se trata, ¿no es cierto?, de un seguro de garantía de primer requerimiento, ya, que es muy importante, ya, por lo demás, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de las garantías, ¿no es cierto?, que tiene en cuenta o en vista no solamente el legislador, sino que también el servicio. Y finalmente, es un seguro de garantía con cobertura por reclamación, ¿ya? Y así lo establece expresamente, no la ley, pero sí el artículo o la cláusula sexta de la póliza, lo que quiere decir, ¿cierto?, que tanto el siniestro como, ya, la reclamación del mismo deben verificarse, ya, durante el periodo de vigencia de la póliza. Y eso es lo que en términos generales he querido dejar asentado como lo enfático, relevante que estimo yo de la modificación de la ley 20.000, que se introdujo la ley 20.551 en relación a este seguro de garantía a primer requerimiento, y le doy las gracias a todos por este espacio de tiempo y seguiremos adelante. Le doy la palabra a María Paz para que iniciemos el conversatorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Roberto, por esa súper interesante presentación, porque normalmente en este tema se produce una separación entre los aspectos. Entonces, hay algunas personas que tienen mucho conocimiento respecto de lo que es el plan de cierre, pero tenemos bastante menos información y entenderlo en la práctica cómo son y cómo funciona el tema de las pólizas de seguro. Y por otro lado, en este webinar también tenemos como asistentes a personas que trabajan en la industria de seguro y que por lo tanto les son mucho más familiares la póliza de seguro como instrumento financiero, pero sin embargo no tienen tanta información y tanto conocimiento respecto de qué es el plan de cierre propiamente tal y qué es lo que está en definitiva garantizando estos instrumentos que se están entregando. Vamos ahora entonces a pasar a la segunda parte de nuestro seminario y vamos a invitar a los demás panelistas a que se unan. Como ya les había comentado anteriormente, nos acompañan José Manuel Correa, él es jefe del Departamento Jurídico del Senajumín, Felipe Curia, abogado del Ministerio de Minería, Carlos Molina, socio de Molina y Ríos, abogado y presidente de Mafre Chile, María de la Luz Berg, abogada y gerente comercial de Aspor Seguros Generales, y Benjamín Pérez, quien es socio del estudio jurídico Guerrero Olivos. En esta oportunidad quiero partir por Carlos Molina, y darte el espacio, Carlos, para que nos compartas tus impresiones o si tienes alguna consulta que quisieras hacer respecto a este tema. Muchas gracias por la invitación a la Universidad Católica y al Senajumín, y quiero felicitarlos porque esto es un tema interesante poder ilustrar. Y como decía Alfonso, el Senajumín representa una actividad minera con sus particularidades, con sus lógicas y costumbres propias de la minería. Y por otro lado, como explicaba muy bien Roberto en forma clara, la industria del seguro tiene sus costumbres y también tiene sus prácticas. Entonces yo creo que es interesante unir los dos mundos, ¿vale? Y el seguro está donde haya riesgo, eso es habitual. O sea, entrar en temas técnicos no le resulta extraño. En temas mineros, de hecho, está en distintos sectores. Esto es una cosa un poco más específica. Pero yo lo felicito porque le mete una mayor competencia a la industria, ¿no? Y yo lo quiero poner en términos simples. Yo me he dedicado muchos años al tema del seguro de garantía y ha pasado por distintas etapas en el sector público. La póliza de garantía que hoy día estamos conversando en Europa y en Estados Unidos funciona hace muchísimos años. En Chile lleva funcionando más de 20 años y ha pasado por periodos mejores y peores. De hecho, hoy día con este tipo de iniciativa, el Ministerio de Obras Públicas está haciendo algo parecido. Están volviendo a revalidar la utilidad
de la póliza de garantía. Y para ponerla en términos simples, la póliza de garantía es un equivalente y le compite a una boleta bancaria, que es algo que todos conocen y que la industria lleva funcionando 50 años y que no requiere mayor explicación. Esto no es una boleta bancaria, pero es un instrumento financiero muy, muy parecido. Y en consecuencia, para aquellos que no están relacionados con el mundo del seguro y sus tecnicismos, yo les diría, quédense con eso, operan prácticamente igual. De hecho, esto es una póliza, yo siempre he dicho que esta póliza de garantía tiene fisonomía jurídica propia, tiene características, como explicó el profesor Ríos, bastante particulares, excepcionales, pero desde el punto de vista operativo, yo creo que la manera más fácil de entenderla es que es una garantía altamente líquida y que opera igual que una boleta bancaria, con las particularidades de que es un seguro. Y por otro lado, me parece que es muy interesante porque a la industria de la minería y sobre todo al mediano minero, como decía Alfonso, le permite acceder a una línea, a un sistema de financiamiento de garantías distintas, que le permita a su vez liberar su capacidad financiera, bancaria básicamente. Y esto no solo de la minería, esto pasa en la construcción, en la energía, en todas partes. Y por consiguiente creo que es un gran avance que exista una normativa como este tipo, y el deber que tiene ahora el mercado asegurador es atender adecuadamente las necesidades del mundo minero en este sector, y estoy seguro que el seguro de garantía por una compañía de seguro de primer nivel va a satisfacer los requerimientos que se requieren. Por consiguiente, les reitero las felicitaciones por innovar y avanzar en este tema. Muchas gracias, Carlos. Vamos entonces a darle la palabra a Felipe Curia. Muchas gracias, María Paz. No sé si me ven ahí. Sí, me ven. Perfecto. Bueno, agradecer también las palabras de todos, del director del servicio, de Senagiomín, a la Universidad Católica, por esta gran iniciativa. Bueno, me sumo a las palabras de todos. Creo que efectivamente, después de una larga discusión, logramos materializar un instrumento que creemos que va a permitir dar acceso a un instrumento de garantía que estaba siendo sumamente costoso para distintos segmentos, principalmente el segmento de la mediana minería, pero sin perjuicio de ello, también para la gran minería puede ser una puerta de entrada para optar por otro tipo de instrumentos. Creemos que ese era uno también de los objetivos, tener un pool de instrumentos un poco más amplio y flexible, y entendemos que así está siendo. Mira, yo solamente quería, siento que lo que abordó Roberto, Alfonso, respecto a las pólizas fue bastante claro, no creo que no tengo que contar un poco más, pero sí dejar claro el sistema de la póliza, que es un sistema por reclamación, a primer requerimiento, y que yo creo que es un instrumento que sin duda va a permitir tomar una opción real versus una boleta de garantía o los otros instrumentos A1 que establece la ley. Así que, bueno, en honor al tiempo, creo que también es bueno que vayan participando los demás panelistas, así que agradecer nuevamente y está abierto a las consultas que puedan irse dando en este contexto. Muchas gracias, Felipe. María de la Luz, si tienes tu momento para hacer tus preguntas o comentarios. Bueno, la idea, sé que el tiempo es muy corto, no sé, hasta el momento comentarles que la ley está funcionando bien, las compañías de seguro ya estamos trabajando en este tipo de instrumentos, como decía el director, ya hay pólizas emitidas, estamos en el proceso de validación ahora por parte del servicio. Nuestra intención es poder ayudar a la industria minera. Una de las cosas que lo dije la semana pasada o hace unos 10 días atrás, ante la tsunami, la intención, las compañías de seguros miramos desde un punto de vista distinto a nuestros clientes, nos importa mucho el cómo hacen las cosas,
es un elemento muy importante versus las compañías, la banca. Nosotros no prestamos plata, sino que aseguramos riesgo, que es una diferencia muy importante. Y la verdad, transmitir que la industria aseguradora está a disposición del Senagiomin, está a disposición de la Tsunami, está a disposición de la gran minería también, para poder satisfacer lo que necesitan hoy día. Y creo que hemos actuado súper ágilmente para responder lo que nos están pidiendo. Así que eso, si tienen preguntas, consultas, también abiertas a responderlas. Perfecto, muchas gracias. A continuación le damos la palabra a Benjamín Pérez. Bueno, me sumo a los agradecimientos y los saludos que se han hecho. La verdad que han sido unas exposiciones muy claras. A mí me toca jugar en una vereda distinta quizás a los que ya han conversado y planteado, porque me toca, o nos toca como oficina, asesorar a varios clientes mineros. Y la verdad que a mí me gustaría hacer preguntas. Me gustaría que vayamos al área chica, como se dice, ¿no es cierto?, en términos futbolísticos. Y la verdad que tengo dos preguntas que me gustaría ver cómo podríamos reaccionarlo entre todos, en el fondo. La primera pregunta que tengo dice relación con la profundidad del mercado de seguros para hacer frente a este cambio legislativo. Algo comentaba el señor director, que estamos hablando de que al día de hoy tenemos garantías por más de 3.000 millones de dólares, ¿no es cierto? Y me gustaría entender y ver hasta qué punto, de alguna manera, las compañías de seguro tienen, y perdón la expresión, las espaldas para ir a prestar el servicio a fin de dar estas garantías, ¿no es cierto? Entendiendo lógicamente que no van a prestar las garantías o otorgarlas a todo el mundo, porque como muy bien se señalaba anteriormente, acá hay un tema de riesgo y por lo tanto hay un riesgo que tienen que volar. Y en relación al tema de riesgo, también entender cómo están las compañías de seguro trabajando con los auditores que están inscritos en el registro público, a fin de entender el nivel de cumplimiento que están teniendo las compañías de seguro de sus distintos planes de cierre, en el sentido de decir, yo quiero ir por una garantía o por una póliza de garantía, ¿no es cierto? Y entender cómo ese proceso, que como se dijo es un proceso súper dinámico, de ir materializando a lo largo de la vida útil del proyecto las distintas etapas del cierre, cómo yo como compañía de seguro entiendo ese proceso, cómo comparto las desviaciones y cómo finalmente decido que un proyecto minero puede ser finalmente objeto de ser otorgado una póliza. Esas son mis preguntas y si lo podemos conversar, yo creo que sería súper útil e interesante. No sé quién responde, si Carlos sí. o yo. Yo creo que Carlos... yo me puedo hacer cargo de la primera parte de la industria, si tú quieres. Mira, en cuanto al tamaño y la espalda de la industria, la verdad es que eso, para ser bien honesto, no es tema. En la medida que sean compañías que tengan el suficiente respaldo. ¿Y por qué no es tema? No es porque la compañía de seguro local que emite la póliza tenga mucha capacidad, porque la verdad es que no es tan así, sino que esto tiene que ver cómo funciona la industria del seguro, que está basado en el reaseguro, ¿vale? Y cuando tú tienes reaseguradores a nivel mundial, se produce lo que se llama la atomización del riesgo y la retrocesión del mismo. Y tú con eso, la verdad es que tienes una capacidad, me atrevería a decirte, prácticamente limitada. O sea, eso, la verdad es que con una compañía de seguro que tenga un buen pool de reaseguradores, no te vas a encontrar con un problema de limitación de capacidad ni de expertise. Distinto es que las compañías quieran entrar en el negocio y ahí probablemente los reaseguradores tienen mucho que decir, porque en negocios de esta magnitud, normalmente la compañía de seguro que emite la póliza, que es la chilena, retiene una parte ínfima del riesgo.
y me atrevo a decirte, este es un tema que se está partiendo, así que no sé cuál va a ser, pero estoy hablando de que retiene un 5%, un 3%, un 10%, un 15%, y el 95% restante, o el 90%, son reaseguros. Y en consecuencia, ahí está la importancia de este tema, y que se explique bien lo que están haciendo ustedes, de exponerlo, de atraer al mercado asegurador para que lo entienda, para que a su vez las empresas locales puedan vendérselo a los aseguradores, de que se trata de un buen riesgo, que es un riesgo atractivo, en donde probablemente el asegurado es una institución del Estado, que es una institución seria, prestigiosa y reputada, y que no va a ir y cobrar una garantía porque se le ocurrió. Eso es un gran tema, independiente del análisis técnico de si constituye un incumplimiento de la obligación legal o contractual de la ley, tiene mucho que ver. Yo siempre digo que una póliza de este tipo es como una pistola cargada, ¿vale? Y aquí está cargada. ¿Por qué? Porque es altamente líquida. El CGOMIN va a poder ir y cobrar la póliza cuando lo estime pertinente. Y como muy bien explicó el profesor Río, se trata de una póliza para pagar requerimientos, y en consecuencia, y lo voy a poner en el extremo para que se entienda, igual que una boleta bancaria, si el CGOMIN cobra mal, o cobra incluso ante la duda, porque siempre la duda es si hay incumplimiento o incumplimiento de la obligación, la compañía de seguros no es juez, no puede entrar a calificar si es que está cobrando bien o no. Sergio mismo la cobró y tiene que pagarla. Como decía el profesor Reo, paga y después discute. Y eso es un gran tema. Entonces, en consecuencia, que sea el asegurado, sea una institución seria del Estado chileno, mirado bajo la óptica del reaseguro mundial, resulta atractivo, y cuando se logra eso, tu capacidad de reaseguro la tienes y no vas a tener problema con eso. María Luz, ¿usted cómo lo ve? Bueno, lo mismo, contarles un dato que yo creo que es bien interesante para ustedes. La industria aseguradora para el terremoto del 2010 pagó más de 8.000 millones de dólares en indemnizaciones. Ese es un dato muy importante. Otro dato, nosotros desde el momento que empezamos a trabajar en la creación, en conjunto para poder asesorar al Senagiomin en una póliza que pudiera estar adecuada a lo que necesitaban, incluimos en la discusión a nuestros reaseguradores. Si bien no participaron en las mesas, ellos estaban informados de lo que estaba pasando en Chile, y me atrevo a decir que gran parte de las compañías de seguro que están participando en este producto tienen el apoyo de sus reaseguradores especialmente para este producto. De hecho, en la charla hoy día hay algunos reaseguradores que están participando, y por lo menos que están escuchando. Y segundo, respecto al segundo punto, respecto a cómo monitoreamos el riesgo, el seguro en sí está acompañado de las inspecciones de riesgo. Nosotros acompañamos a nuestros clientes, a nuestros asegurados, en este caso a nuestros afianzados, en lo que están haciendo en su plan de cierre. Por lo tanto, si bien no estamos trabajando, formalmente con los auditores que están inscritos en la SUPER, sí estamos trabajando con inspectores de riesgo que nos pueden ayudar a poder monitorear el tema de la faena minera, gente que sea experta en la minería. Y también esto va de la mano con el acompañamiento y el entendimiento que tienen que tener nuestros afianzados de cuál es el papel que cumple la aseguradora. Nosotros pasamos a ser, de alguna manera, los inspectores de riesgo de nuestras empresas. Eso es un poco el sentido de las empresas que estamos afianzando. Necesitamos toda la información y toda la cooperación, y que entiendan que las compañías de seguro pasamos a ser una parte más al estar asegurando sus planes de cierre. Pasamos a ser parte de la vida de la faena minera. Eso yo creo que es bien distinto a la visión que tiene la banca. Nosotros vamos a acompañar y vamos a inspeccionar. No sé si con eso te contesté. Yo solo quisiera hacer dos comentarios. Uno, reforzar lo que dijo Carlos y María La Luz Ver, que yo creo que históricamente la cesión de riesgo a reaseguro en Chile, la industria siempre ha tenido un comportamiento impecable. De que yo sepa, no han existido fisuras en ese sentido. Y por otra parte, también tener en cuenta que la actividad del seguro es una actividad regulada. Es decir, las compañías de seguro están sujetas a una supervisión a cargo de la agencia de supervisión, que es la Comisión para el Mercado Financiero, deben cumplir con exigencias estrictas en materia de reserva, etcétera. Entonces es una industria que está bien atomizada en ese sentido, y que yo creo que también, como señala Carlos, no
no hay ningún inconveniente respecto al respaldo patrimonial que pueda tener la industria para responder finalmente de los eventuales siniestros que puedan ocurrir. Señor Pérez, ¿se da por respondido? ¿Quedó conforme, don Benjamín? Sí, y ojalá que la industria también lo sea, si yo solamente soy uno más de este mundo. No, oye, y perdón si me extiendo, pero entiendo, y esta es una pregunta quizás para Alfonso, pero entiendo que uno de los temas que se surgió a partir de la discusión de la ley 21.169 fue los pocos auditores que existían a la fecha en el registro público. Esto es súper importante a la luz de las obligaciones de actualizaciones y de auditoría de los planes de cierre. Simplemente saber cómo está hoy día ese registro, si ha ido incrementándose el número o sigue estando en el torno, no me acuerdo si eran 6 o 9 auditores los que existían el año 2018. Eso es un tema súper importante también para la industria. Hola, buenas noches. Yo voy a responder, Benjamín. Mira, José Manuel Correa, soy el jefe del departamento jurídico de Senagiomin. Actualmente no se ha incrementado de manera sustantiva la cantidad de auditores. Tengo entendido que hay 8, y fue una de las razones principales que nos llevó a incluir una modificación en la ley 21.169 para postergar la primera auditoría para las empresas mineras que simplemente valorizaron sus planes de cierre de acuerdo a la normativa transitoria de la ley 20.551. En virtud de lo anterior, las faenas que simplemente valorizaron esos planes de cierre de acuerdo a esa normativa transitoria, en lugar de auditar sus planes de cierre, deben derechamente actualizarlos. ¿Y por qué se pensó así? Porque básicamente se pensó que esos planes de cierre simplemente valorizados, que no fueron elaborados sobre la base de evaluaciones de riesgo, necesariamente tenían inadecuaciones, insuficiencias que requerían derechamente la actualización. Y por esa misma razón se hizo esa modificación en el artículo transitorio de la ley, pero también se consideró la falta de auditores en el registro de auditores para poder realizar la actividad de auditoría para las 80 faenas mineras, 80 empresas mineras que debían auditar sus planes de cierre dentro de este año y unas 40 el próximo. En definitiva, la carga de trabajo que implica esa auditoría no iban a ser capaces, en definitiva. Y eso también fue una de las razones importantes que se tomaron para esos efectos. Y eso es uno de los temas importantes que hay que tomar en consideración para una revisión posterior en la ley de cierre, dado que la cantidad de requisitos que se establece en la ley, e impedimentos, inhabilidades que se establece para efectos de ingresar al registro de auditoría, y también las incompatibilidades que se han generado en relación a las empresas consultoras en temas de temas ambientales, que han preferido mantenerse su rol de consultoría en lugar de auditoría de los planes de cierre, eso ha inhibido el aumento de personas o de empresas que estén interesadas en participar como auditores. Entonces, obviamente, eso también es un tema relevante a tomar en consideración en una posterior modificación en la ley, dado que el problema simplemente se postergó, en definitiva. No sabemos si es que de aquí a 5 años más, cuando venga un nuevo periodo relevante de auditorías, ese mercado de auditores va a ser suficiente para el nivel de minería que tenemos en Chile. No olvidemos que tenemos faenas mineras súper grandes, como por ejemplo mega faenas como Chuquicamata, Escondida, en que una auditoría por la magnitud de la faena debería durar bastante tiempo. Claro. Entonces, eso es un tema bien importante. Por esa misma razón, nosotros en este periodo, en la última resolución que pedimos, que determinaba el cronograma o programa de auditoría y actualizaciones, básicamente la mayoría son de actualizaciones en lugar de auditorías. Así con eso sí respondo la pregunta, Benjamín. María de la Luz quería hacer un comentario. María La Luz. Parece que
Estamos con un problema técnico. Sí, a ella la señal la está... Sí. Por mientras se recupera la señal, les quiero comentar que este webinar está siendo grabado y va a quedar a disposición de todos los interesados en el canal de YouTube del Sennagiumín. Así que por ahí pueden también volver a revisarlo o compartirlo con algunas personas adicionales que hayan estado interesadas en participar y que no pudieron. María La Luz, ¿volviste? No. María, perdón, no, Alfonso. Yo quería decir algo que también que yo creo que es interesante, que es la lógica que hay dentro de la ley, y yo creo que también es dentro de la lógica o de la filosofía que hay dentro de Sennagiumín respecto al cumplimiento del plan de cierre y el cobro de las garantías. El cobro de la garantía es de alguna manera la última ratio que busca la ley, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos en la práctica a pensar en todo el procedimiento a que Sennagiumín termine licitando un plan de cierre, eso va a ser difícil, ¿no es cierto? Va a tener muchas complicaciones. Por eso el procedimiento está establecido de una manera de poder, podría ser más sofisticado, ¿no? Podría ser algo más parecido al procedimiento sancionatorio de electricidad y combustible o la SMA, ¿no es cierto? Que busca que haya un cumplimiento voluntario de alguna manera, ¿no es cierto? O que lo realice el propio incumplidor. Pero esa es un poco la filosofía, no es de incumplimiento y ejecutar, incumplimiento y castigar, sino que hay una conversación. Y eso también se arrastra de alguna manera de la filosofía que tiene Sennagiumín durante muchos años, ¿no es cierto?, respecto a los temas de seguridad minera. Que si vemos una comparación entre los hallazgos, ¿no es cierto?, los hallazgos son desviación a los protocolos que se hallan anualmente. Nosotros calculamos entre 10.000 y 15.000 hallazgos se pueden realizar dentro de Sennagiumín. Y los sancionatorios, el sumario sancionatorio, deben ser menos de 200 al año, considerando son desde 170, 200 aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces, eso es muy bueno, yo creo, tenerlo presente para las compañías. ¿Cuál es esa filosofía de cumplimiento y de conversación y de oportunidades, ¿no es cierto?, para efectos del cumplimiento, de la adecuación del plan de cierre? Y esto también lo digo porque el plan de cierre no es un permiso tampoco estático, ¿no es cierto? No es un permiso, no hay un derecho adquirido sobre el permiso. Mire, yo tengo el permiso de alguna manera y hago lo que quiero. Tiene que haber permanentemente una adecuación, y por eso está dentro de las causales que decimos, ¿no es cierto?, que es de la auditoría, uno de los resultados que puede tener la auditoría, es que exista una adecuación respecto al desarrollo del proyecto, a los riesgos, en relación a los riesgos bajo los cuales fue analizado ese plan de cierre, ¿no es cierto? Entonces, tener también claro esa movilidad, ese dinamismo que es propio de los planes de cierre y que es dinamismo de toda esta industria minera, ¿no es cierto?, que permanentemente está en un proceso de crecimiento o de expansión, es una propia naturaleza la expansión. Por lo tanto, es permanentemente este dinamismo del plan de cierre para que lo tenga también muy claro como algo sustancial del permiso. Yo creo, Alfonso, que es súper interesante lo que acabas de comentar, porque de alguna manera es un mensaje que hay que transmitirle a las compañías mineras, sobre todo a las medianas, que en definitiva son las que se ven más apretadas con este tipo de figura, en el sentido de que la disposición que tiene el servicio para ayudar y tener una disposición positiva respecto de la compañía minera, y no que esto es, o sea, que el negocio del Sennagiumín no es cobrar pólizas ni cobrar los instrumentos financieros que están otorgados como garantía, sino que muy por el contrario. O sea, la idea es que esto sea, como tú bien decías, realmente un instrumento de última ratio que se aplique única y exclusivamente cuando se han agotado todas las otras alternativas. Felipe quería comentar algo. No, sí, gracias. Quería complementar un poco lo que dijo Alfonso, lo que tú decías, y que también lo comentaba Roberto, y era que
La cláusula sexta de la póliza que hemos estado analizando precisamente lo que buscaba era regular esto y dejar plena certeza de que estábamos hablando de declaraciones de incumplimiento y no de incumplimiento realmente por un hecho, ¿te fijas tú? Y que era lo que podía gatillar el incumplimiento posterior. Queríamos dejar plena certeza de que el incumplimiento solo existe cuando el servicio lo declara. ¿Te fijas? Entonces, cuando el servicio lo declara a través de su resolución fundada, es ese el hecho que gatilla que se materialice el riesgo nomás y tú debas indemnizarlo. Por lo tanto, eso para nosotros era esencial durante todo el proceso de discusión que se dio tanto en la Cámara como posteriormente también con la CMF, que es el órgano regulador. Y fue un poco lo que nos costó un poco transmitir y se logró hacer de esto. Y eso es clave, definir que son declaraciones de incumplimiento y por algo en la misma cláusula, el artículo 6 de la póliza, en la parte final, dejamos referencia a la independencia del hecho que motive esta declaración de incumplimiento. Eso me parece que es sumamente relevante. Sí, en ese sentido, Felipe, también comentar que esa declaración de incumplimiento viene a terminar un proceso de fiscalización y por lo tanto las compañías tienen instancias para presentar sus argumentaciones, presentar sus defensas y que incluso existen instancias legales para poder discutir incluso la declaración de incumplimiento. ¿Se fijan? Entonces no es tampoco, o sea, no basta solo el hecho material del incumplimiento, pero aclarar que esa declaración por parte de la autoridad va a ser después de todo un proceso de investigación de las circunstancias que han ocurrido en esa compañía en particular. José Manuel, ¿tú querías agregar algo? Está sin audio, José Manuel. Está en silencio, José Manuel. Complementar simplemente lo que ha señalado Alfonso y Felipe en el sentido de que nuestro interés en definitiva como servicio es que la empresa minera sea la que ejecute la actividad y medidas y obras de cierre y no Senagiomín a través de la boleta. Obviamente nosotros vamos a perseguir primero la responsabilidad administrativa de la empresa, ya sea a través de medidas correctivas o ya sea a través de un proceso sancionatorio, de manera de obtener a través de la empresa el cumplimiento respectivo. Y eso fue lo que nosotros, tal como dijo Felipe, consideramos relevante para que quede plasmado de ese modo en el condicionado general de la póliza, para darle espacio precisamente a Senagiomín para que pudiera hacer esa actividad o esas exigencias preliminares antes de tomar la decisión del cobro de las garantías. Así que eso, en todo caso, es importante señalar de que la póliza es por reclamación, con independencia del hecho que lo genere. Yo creo que es un tema súper relevante que señaló Felipe, que hay que tomar mucho en consideración en cuanto a la temporalidad. Sí, bueno, yo coincido, María Paz, con José Manuel, con Felipe y con Alfonso. La verdad es que el proceso de elaboración de esta póliza fue de muchos meses. Es un riesgo, lo más complejo fue determinar y dejar asentado cuál va a ser el riesgo que se iba a transferir a compañía de seguro, ¿ya? Y por otra parte, otros los temas que también son muy importantes, además de esta descripción de un riesgo con cobertura claims-made, y que quiero hacerle a Carlos Molina, es que si a juicio de él, porque la opinión, por lo menos mi opinión personal, siempre también fue buscar mecanismos de reforzamiento del primer requerimiento, ¿ya? De tal manera dejar claro que nosotros tenemos con Carlos algunas opiniones divergentes en algunos puntos respecto de estos temas, pero por eso yo fui muy enfático en ese tema, en reforzar esta póliza de primer requerimiento de tal manera que sea lo más líquida posible y cercana a otros instrumentos, a uno que están en la ley. Eso es lo que me gustaría preguntarle a Carlos. Roberto, a ver, contestando, yo creo que, a ver, la póliza, sobre todo para la gente que no pertenezca a la industria del seguro, me parece que es bastante comprensible, cosa que no es poco en materia de seguro, porque uno de los problemas de la industria es que cuando uno lee una póliza,
Cuesta mucho entenderla, es muy larga, es compleja, hasta la póliza más simple de un auto es complicada. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta póliza, no tiene exclusiones, no tiene requerimientos extraños, tiene pocos artículos, es clara y es directa, y eso se agradece mucho para la industria. Lo segundo que yo creo que respecto al tema del primer requerimiento, yo siempre he sido de la teoría, tú lo sabes, Roberto, lo hemos conversado muchas veces, yo lo he escrito, de que la compañía de seguro no es el tercero llamado a dirimir, ¿vale? Es la compañía de seguro frente al requerimiento de pago del asegurado, en este caso Sergio Min, debe pagar. Y lo quiero decir más claro, aunque lo esté cobrando mala, porque el deber, esto es una garantía. Luego la compañía podrá ver si puede recuperar de quien cobró mal o del tomador. Y ahí me tomo, porque yo creo que la póliza, Roberto, tú la exposición que hiciste fue muy acertada porque fuiste a la cosa medular, que es una póliza a primer requerimiento, de pronto pago, de ejecución inmediata, llámase como quiera. La cuestión es que la compañía de seguro no puede cuestionar su cobro cuando recibe el requerimiento de pago, lo mismo que una boleta bancaria, ¿vale? Eso, porque si no, y por eso que esto pierde todo sentido la póliza, ¿vale? Y pierde toda utilidad para el asegurado. Lo segundo está la cláusula de claims made que estamos hablando, que es muy importante más bien para el mercado asegurador, y diría que al reasegurador le es para tener reaseguro, que para este negocio sin reaseguro, olvídense que funcione cualquier cosa. Aquí los que mandan son los reaseguradores finalmente, en términos de dar su respaldo. Es muy importante la cláusula de claims made y está muy bien redactada y es muy clara. María, y quizás que en la póliza no se destaca porque no corresponde, pero sí es una cosa que es muy importante que tengan claro como industria, sobre todo la minera, para que entiendan la lógica del seguro. Esta póliza que, repito, tiene una fisonomía jurídica propia, exótica, tiene una cosa que se llama el derecho a reembolso. Cualquier pago que hace la compañía de seguro, luego debe serle restituida por el tomador, en este caso la empresa minera. O sea, no es que la compañía de seguro haga una pérdida, la compañía de seguro lo que está tratando es que es una garantía, lo que pretende es pagarle al asegurado, al Sergio Min en este caso, y luego tiene un reembolso por ley, hoy día está garantizado en el Código de Comercio, que la empresa minera le restituye ese dinero. ¿Y cómo lo hace? Lo hace cuando llega la empresa minera a pedirle que tenga bien emitir una póliza en favor de Sergio Min para garantizar este riesgo específico, la compañía de seguro le va a decir, deme usted contra garantías. En el evento hipotético que Sergio Min la cobre, ¿cómo usted luego me restituye este dinero? Porque el dinero no lo voy a perder yo. La idea es que si lo tengo que pagar, usted me lo restituye. Y ahí hay una mirada que es muy importante, para que se entienda desde el punto de vista sobre todo de la mediana minería, que para obtener estas pólizas tienen que tener algún tipo de patrimonio y van a tener que rendir algún tipo de contragarantía. Y eso es una cuestión que para la industria es importante. Entonces, yo creo, Roberto, que la póliza a mí me gustó. Yo felicito por el trabajo que han hecho, sobre todo porque destaca el tema, el primer requerimiento, que creo que es lo que lo hace distintiva de cualquier otro tipo de seguro, y para esta industria creo que va a ser fundamental. Yo creo que ese punto de Carlos es muy relevante, perdón que me meta ahí en la conversación, María Paz, pero es que no hay que perder de vista que lo que se está asegurando acá es la integridad patrimonial del Estado, del fisco, del Sergio Min, que es el asegurado, no de la empresa minera. Por eso la acción de reembolso, como señala Carlos, que es un punto importante. Ese es el riesgo transferido finalmente. Quede bien claro. María de la Luz, ¿te recuperamos? Sí. Estoy aquí de nuevo, perdón. Sí. Esto es el problema del home office, pero bueno. Oye, una pregunta para José Manuel. Tengo en mis manos la resolución, la 1092, la que establece el programa de auditorías para este año, para septiembre, las que empiezan en septiembre del 2020. ¿Cómo se han comportado las faenas, las cierres de faenas mineras? ¿Están presentando sus actualizaciones? Quería saber un poco que nos contaran cómo es este proceso. Estás en silencio, José Manuel. Ahora sí, disculpa, ahora sí.
a pesar de que postergamos las fechas de presentación de las actualizaciones auditorías, ya hay empresas mineras que presentaron sus actualizaciones. Perfecto. Lo que es positivo, en definitiva. Todavía no están obligadas legalmente porque el calendario de obligaciones parte en septiembre, pero en general hasta el momento podríamos decir de que ha sido positivo. Perfecto. Ahora, la prórroga de esos casos, esa es otra pregunta que les quería hacer. Algunos clientes me han manifestado su intención de pedirles prórroga a ustedes. ¿Esa prórroga puede ser negada por el SENAGEOMIN? Prórroga porque están haciendo una DIA, porque están haciendo algo que les permite tener la actualización de la información. Sí, mira, yo creo que hay que verlo caso a caso. En estricto sentido, este calendario de actualizaciones y auditoría tiene que ser publicado en enero de cada año. Y así se ha hecho por lo menos este año y se hizo el año pasado, y eso está así por ley, en definitiva, y ahí a través de ese acto se definen todos los calendarios de actualizaciones y auditorías para todo ese respectivo año. Entonces veo dudoso que se puedan postergar para más allá del año respectivo, en definitiva. Pero este año se tomó la decisión de postergarla por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque por el tema del COVID, que ha afectado a varias empresas mineras y también a su consultora, etcétera, en la elaboración de los planes de cierre. También el reglamento de la ley 21.169, que posibilitó tener que actualizar en lugar de auditar, salió recién en junio de este año. Entonces, fue muy poco el tiempo que tenían esas empresas para tener certeza respecto a qué es lo que debían hacer. Entonces, por esa razón también se tomó la decisión de postergar. Postergar ese calendario de actualizaciones. También hay un par de auditorías, pero son un poquito. Y también porque para que también la empresa, también emitimos una guía de planes de cierre en marzo de este año, que también a nosotros nos interesa de que la empresa la asuman en definitiva en su presentación de actualizaciones, y también recientemente modificamos la guía de garantía financiera en 3 aspectos específicos. Todos estos aspectos que también nos interesan a nosotros que sean considerados en todo este proceso de actualizaciones, y por esa misma razón se postergó. Pero la respuesta, respecto, hay que verlo caso a caso, en definitiva, hasta qué punto y cómo se pueden actualizar esos planes de cierre, porque depende mucho del caso a caso. Hay muchas empresas mineras que ya actualizaron sus planes de cierre o están en proceso de actualización por modificaciones en su resolución de calificación ambiental, y tienen que combinar, por así decirlo, la obligación de actualizar por obligación las actualizaciones extraordinarias y combinarlo con el deber de actualizar la actualización periódica, en definitiva, que pueden converger los dos, y hay que ver los tiempos, cómo se combina uno a uno. Así que yo creo que hay que verlo caso a caso. Perfecto. Benjamín tenía una pregunta o un comentario. Sí, no, es un comentario general. No hay que olvidar que ya algo lo estuvimos conversando antes de iniciar el seminario, que las compañías mineras pueden reemplazar sus actuales instrumentos de garantía, que son A1, ¿no es cierto?, por pólizas de seguro. Y quizás es importante transmitir eso a algunas de los que están oyendo hoy día el seminario, porque no basta con llegar y tomar la póliza de seguro. Hay que hacer un proceso que es tomar la póliza de seguro, probablemente, más que probablemente, hacer una presentación formal al servicio, al SENAGEOMIN, solicitando esa sustitución o reemplazo de la garantía. Entonces, no sé, Alfonso, si es que existe hoy día un mecanismo, o ustedes tienen más o menos implementado cómo va a ser ese mecanismo de sustitución de las garantías, para efectos de, entre comillas, facilitar y hacer el procedimiento lo más expedito posible, entendiendo la lógica de que lo que se está buscando es finalmente liberar dinero para las compañías mineras.
Sí, mira, eso lo hemos conversado, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la ley mantiene todavía, ¿no es cierto?, la obligación de calificación de la suficiencia de la garantía por parte de la Comisión de Mercado Financiero, del CMF. Por lo tanto, va a requerir el trámite administrativo de parte de ellos, de calificación, quiero decir. Ahora, estamos en un proceso permanente de comunicación con ellos, tenemos una buena relación. Debiera ser un procedimiento expreso, ¿no? Como yo les explicaba, ya hemos eliminado el papel físico con la idea de dejar al correo, ¿no es cierto? Lo que gana bastante tiempo con eso. Y sí, tenemos que apurar, pero no basta la sola presentación de la póliza en el SENAGIOMIN para la liberación de la otra garantía. Imagínate, 3.150 millones de dólares que estuviéramos en el limbo. No puede ser, ¿no es cierto? No puede haber limbo, sí. Pero estamos trabajando en eso. Quiero agradecer la participación de nuestros expositores y de nuestros panelistas. Quedaron muchísimas preguntas que lamentablemente por un tema de tiempo no vamos a alcanzar a seguir, pese a lo interesante que está la conversación, pero lamentablemente tenemos que ya ir terminando. Entonces, en esa lógica quiero agradecer nuevamente la participación de los panelistas, la participación de las autoridades del SENAGIOMIN, dar las gracias al Centro de Riesgo y Seguro UC y al Programa de Derecho Administrativo Económico y a todos los asistentes que nos han acompañado hoy día. Y nada, desearles que tengan una muy buena tarde y que nos veamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.